¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Como ya os había prometido en el vídeo anterior, hoy hablaremos del filtro de partículas diésel con aditivo. Bien, en el vídeo anterior, que os dejo por aquí arriba, voy a dejar un enlace para que podáis verlo, pero no ahora, esperáis al final del vídeo, ¿de acuerdo? También os dejaré el enlace al final del vídeo para que no tengáis que andar buscándolo. Pues ya vimos en este vídeo anterior cómo es el filtro de partículas diésel, cómo funciona, cómo es su interior, las celdas, los sensores, la forma de gestión que tiene, en fin. Vimos todo aquello y dijimos que había una versión que funcionaba con un aditivo. ¿De acuerdo? Bien, pues en este vídeo vamos a hablar de esta versión de filtros de partículas con aditivo. Bueno, pues lo primero que deberíamos de ver es, puesto que ya conocemos perfectamente cómo funciona el filtro de partículas, bueno, pues nos vamos a centrar un poco en el aditivo que ponemos, que quizás sea pues lo que más nos llame la atención y lo que más desconoce la gente, ¿de acuerdo? Como siempre, estos vídeos están pensados para personas que, bueno, pues no tienen mucho conocimiento del tema o que simplemente sienten curiosidad por saber algo del tema del filtro de partículas con aditivo, ¿de acuerdo? Si ya eres un experto, bueno, pues en este vídeo posiblemente no veas nada nuevo, pero para todos aquellos que están empezando, los estudiantes de mecánica, etcétera, pues quizás sea bastante interesante. Bueno, pues el aditivo del FAP pues es un líquido, normalmente es un activador. Es un activador que está compuesto de óxido de hierro o de cerio o una mezcla de ambos, ¿de acuerdo? Es un líquido un tanto espeso, pastoso, además mancha bastante, ¿de acuerdo? Y bueno, la misión que tiene este líquido pues es la de bajar el punto de ignición de las partículas de hollín en aproximadamente unos 150 grados. Recordamos desde el vídeo anterior que el filtro de partículas comenzaba un proceso de pirólisis en la regeneración, donde eliminaba las partículas de carbonilla que se habían acumulado, y para ello era necesario elevar la temperatura aproximadamente a unos 500 grados, ¿de acuerdo? Que es el punto de ignición de la carbonilla. Bueno, pues en estos filtros lo que hacemos es añadir un aditivo donde el proceso de combustión de la carbonilla pues se rebaja bastante, del orden de unos 100 grados aproximadamente, 100-150 grados, con lo cual la combustión de la carbonilla pues se inicia en torno a los 400 grados. Un pequeño inconveniente que tiene este sistema, bueno, pues que el aditivo es de origen mineral, entonces no se puede combustionar, no se puede quemar, y cuando se produce el proceso de regeneración, pues los restos que quedan pues quedan depositados dentro del filtro de partículas, con lo cual junto con los restos que quedan de ceniza y de aceite quemado, pues hacen que la vida útil del filtro de partículas pues sea un poco más corta comparándolo con un filtro de partículas convencional, el que no lleva ningún tipo de aditivo. ¿Dónde se almacena este líquido? Bueno, pues los propietarios de vehículos que llevan este tipo de filtro de partículas, bueno, pues quizá ya sepan que cada cierto número de kilómetros es necesario rellenarlo,
y este líquido, bueno, pues se ubica en un pequeño depósito que está generalmente junto al depósito de combustible del coche, ¿de acuerdo? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este aditivo no es el AdBlue. Aquí no estamos hablando del sistema SCR, al cual le dedicaremos otro vídeo. Aquí estamos hablando de filtro de partículas con aditivo. Estamos hablando de la famosa cerina, también conocida como eolis, y algunos otros nombres comerciales. Bueno, pues ¿cuánto nos dura este pequeño depósito de 3 litros? Que a priori pues podemos pensar que, bueno, pues que es muy pequeño y que no tiene una capacidad grande. Bueno, pues esta duración es aproximadamente entre 60.000 y 180.000 kilómetros, ¿de acuerdo? 80 a 200.000, dependiendo mucho de la capacidad del depósito y del tipo de uso que se haga del vehículo. Esto es así porque, por ejemplo, los vehículos que circulen por autopista y por autovía durante un elevado porcentaje del tiempo de su uso, bueno, pues estos vehículos estarán realizando regeneraciones pasivas, ¿de acuerdo? Las regeneraciones pasivas son las que se realizan de forma automática cuando en el filtro de partículas se consigue elevar la temperatura lo suficiente como para ir quemando la carbonilla que se le va acumulando sin necesidad de hacer un uso más intensivo de las posinyecciones o del sistema de pulverización de diésel en el filtro, el famoso quinto inyector. En este depósito, bueno, pues no tiene un aforador, no tiene ningún tipo de elemento que nos indique qué nivel de líquido nos queda en el depósito. El nivel de líquido del depósito pues nos viene estimado por un cálculo que realiza el PCM. Ahora más adelante veremos cómo funciona el sistema y comprenderéis mejor esta parte. Lo que sí es importante que sepamos es que cuando el PCM calcula que el líquido está próximo a agotarse, bueno, pues nos mostrará algún tipo de mensaje en el cuadro de instrumento o algún testigo para que, bueno, pues tengamos la precaución de visitar el taller próximamente para rellenar el depósito. La recarga del depósito o el relleno es una operación que, bueno, debe de realizarse en un taller. Aunque alguno pueda pues ser bastante mañoso, dársele bien la mecánica, el bricolaje del automóvil, bueno, pues realmente la recarga no es un proceso complicado, es sencillo. Aquí vemos una recarga en un vehículo donde lo que se hace es pues conectar el depósito a través de una manguera y, bueno, esperar que se llene y rebose por un pequeño tubo que tiene de la parte superior del depósito. En otros vehículos, pues lo que se hace es sustituir una bolsa. El depósito en sí es un contenedor donde se monta una bolsa que tiene dentro el aditivo y lo único que se hace es, bueno, pues sustituir la bolsa. Pero como ya os dije antes, el depósito no tiene ningún sistema para conocer el nivel de aditivo que tiene dentro y entonces tendremos que resetear o reiniciar los valores que tiene almacenado el PCM en su memoria para que sepa que el depósito se ha rellenado o que la bolsa se ha sustituido y nos apague el testigo del cuadro de instrumento.
Entonces por eso decía que esta operación deberemos realizarla en un taller, porque difícilmente el usuario normal pues tendrá una máquina de diagnosis con capacidad para realizar esta operación de reseteo o de relleno. Aquí podemos ver la bolsa que os hablaba antes. Esta es una bolsa que viene llena de aditivo en su interior, como podéis ver, está todo lleno de aditivo, y aquí tiene una conexión. Pues esto simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el depósito y sustituir la bolsa y listo. Reseteamos los valores después con la máquina de diagnosis y hemos terminado la operación. En otro sistema pues tendremos un depósito, se venden en varios formatos, varias capacidades, donde aquí bueno pues tenemos la manguera de conexión, que lo que haremos es conectarla a la línea principal de suministro de cerina y bueno pues dejar que la gravedad actúe y se rellene simplemente por gravedad hasta que rebose. Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo es el líquido, cómo se recarga, cuánto nos dura, y ahora vamos a ver un poco cómo funciona el sistema y de qué partes consta. Bien, el sistema, bueno pues prácticamente es un sistema de filtro antipartículas convencional, donde tiene exactamente los mismos elementos, funciona de una manera similar. Lo único que añadiremos al sistema será un depósito donde contendremos la cerina, que tiene una pequeña bomba eléctrica de suministro, y un pequeño interruptor en el tapón del depósito de combustible. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el funcionamiento, como hemos dicho antes, es muy similar a un sistema antipartículas convencional, salvando la distancia en el tema de las temperaturas, ya que, como dijimos al principio, con la cerina, con el aporte de cerina al combustible, conseguiremos bajar la temperatura de combustión de las partículas de hollín en torno a unos 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Pero por lo demás su funcionamiento es muy similar, es decir, el filtro bueno pues filtrará la carbonilla, como es su objetivo, y cuando esté saturado, midiendo la saturación con un sensor de pF, igual que en el otro sistema, pues se iniciará la regeneración del filtro, ¿de acuerdo? Con los mismos sistemas, todo es exactamente igual, solo que se iniciará a una temperatura más baja, facilitando pues la combustión de hollín. Veamos la aditivación del combustible. Pues hay quien piensa que se hace cuando se inyecta, y bueno pues esto no es realmente así. Lo que se hace es que cuando abrimos el depósito, pues el PCM es advertido de ello por el interruptor que tenemos en el tapón, ¿de acuerdo? Y posteriormente a repostar el combustible, pues el PCM calcula qué cantidad de combustible ha sido añadida al depósito y calcula cuánta cerina hay que aportar al mismo. Como dijimos anteriormente también, bueno pues el porcentaje que se añade es muy pequeño, por eso el depósito tiene una capacidad tan pequeña de solo unos 3 litros. Y bueno pues este porcentaje es aproximadamente de 0,035%. ¿De acuerdo? Este valor, bueno pues es una estimación, no lo toméis como un valor exacto, pero ronda en torno a esta cifra, ¿de acuerdo? O sea, la cantidad de cerina que se aporta al combustible es muy pequeña, pero lo suficiente como para conseguir que bajemos la temperatura de combustión de las partículas de hollín.
Y bueno, si el sistema con aditivo es similar al sistema convencional, bueno, pues ¿por qué es necesario, por qué se instala este sistema que supone pues un costo adicional en el mantenimiento del vehículo? Esta será una pregunta que seguramente os estaréis haciendo muchos de vosotros. Bien, pues este sistema suele utilizarse de forma general en motores donde el filtro de partículas está muy alejado del motor. Entonces, bueno, os recuerdo de que el filtro de partículas en esencia es un incinerador y bueno, su funcionamiento es subir la temperatura, ¿no? Si el filtro está situado muy lejos del motor, pues bueno, la elevación de temperatura será muy difícil de conseguir y por tanto la combustión de las partículas de hollín también será bastante difícil de lograrla. Esto también se utiliza en vehículos en los que ya el fabricante pues ha previsto de algún modo que su uso va a ser mayoritariamente urbano. Bueno, muchos de vosotros pensaréis que conocéis motores y modelos donde el filtro de partículas no está tan alejado del motor, sin embargo, montan el sistema con aditivo. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? Bueno, pues esta explicación es porque los fabricantes de vehículos ya han previsto que este tipo de vehículos pues van a tener un uso mayoritariamente urbano, donde difícilmente se va a disponer de tiempo suficiente para completar las regeneraciones o donde no va a ser posible alcanzar las temperaturas de ignición del hollín con facilidad. Entonces, bueno, pues lo que se hace es aditivar el combustible como utilizándolo como una ayuda para poder conseguir las regeneraciones del filtro y que el vehículo, bueno, pues no tenga que estar visitando constantemente el taller cada pocos kilómetros. También, bueno, pues los vehículos que no llevan aditivo de combustible, una de las formas de conseguir la elevación de la temperatura, pues es mediante el uso de las post-inyecciones. ¿De acuerdo? Las post-inyecciones son inyecciones que se realizan cuando ya el pistón está en la carrera de trabajo descendente, con idea de que haya combustible de sobra en los gases de escape para que se quemen en el filtro de partículas y conseguir la elevación de temperatura. Bien, pues estas post-inyecciones pues suponen también un incremento en el consumo de combustible, evidentemente. Y bueno, pues en algunos vehículos pues los fabricantes han pensado de ajustar estos consumos de combustible o tratar de mantenerlos en un objetivo concreto, ¿vale? Y bueno, pues optan por montar los sistemas de aditivo de filtro de partículas para conseguir pues los objetivos que se habían marcado. ¿Okay? Aquí podemos ver una gráfica donde podemos entender un poco mejor cómo es las transiciones de las temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos que la temperatura de los gases de escape normalmente a la salida del colector pues suele rondar los 150 grados. Hablamos siempre en condiciones de temperatura, en condiciones de funcionamiento normales, con cargas normales, ¿de acuerdo? Con las post-inyecciones
pues aquí podemos ver que tenemos un incremento de temperatura de unos 200 grados, lo cual ya nos situaría en 350 grados, y a lo cual le añadiremos los 100 grados aproximadamente que obtenemos con la postcombustión catalítica, con el catalizador que vamos a encontrar casi siempre antes del filtro de partículas, cuya misión, aparte de catalizar los gases, también es la de elevar la temperatura. Bien, como tenemos que la carbonilla, pues su punto de ignición está rondando los 550 grados, gracias al aporte de aditivo, bueno, pues bajaremos su temperatura de combustión hasta los 450 grados, que si nos fijamos bien, pues sería la suma de las temperaturas de estos tres procesos. Y bien, hasta aquí amigos este vídeo, donde espero que haya respondido todas las preguntas que tenéis. Si os queda alguna duda, alguna cuestión, pues no dudéis de formularla en los comentarios del vídeo, como siempre. Trataré de responderlo lo mejor y lo antes posible. Por aquí arriba os dejaré de nuevo el enlace al vídeo anterior donde hablábamos de los filtros de partículas, para que podáis verlo y ampliar un poco los conocimientos. Y bueno, no os marchéis sin antes darle a like y suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Que seguro que habrá muchos contenidos que os gustarán y serán interesantes. Pues nada más amigos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.